Muy buenas tardes, reciban todos un cordial y un afectuoso saludo. Debido a las contingencias sanitarias a las que nos hemos venido enfrentando últimamente, desde la universidad nos hemos visto en la necesidad de grabar las clases, lo que se supone era el módulo presencial, y ponerlo a su disposición para que ustedes pudieran posteriormente realizar preguntas, comentarios y ya ponerlos todos en común dentro de la plataforma. Yo soy Juan Sebastián Ocampo Murillo y los voy a acompañar como su maestro en este curso de metodología de la investigación. Mi formación es de historiador, soy historiador de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy candidato a la maestría en filosofía de la misma universidad y también realizo mis estudios en el pregrado de teología en la UPB. En estos encuentros que vamos a tener, el primero de ellos, que es este, vamos a desarrollar toda una lección y toda una disertación acerca de la naturaleza del conocimiento humano en general. En el segundo momento, en el segundo video, vamos a trabajar la naturaleza del conocimiento y de la investigación dentro de las ciencias sociales y humanas. Y en un tercer y cuarto momento vamos a ver cómo se aplica todo esto que hemos venido aprendiendo y todo esto que hemos venido desarrollando al interior del estudio de la teología y al interior del estudio sistemático y racional de la teología. Entonces yo los acompaño durante todo este trayecto y espero podamos desarrollar un muy buen curso. Espero esto resulte siendo una propedéutica para sus trabajos de grado. Ya saben que de todas maneras pueden contar con mi correo, con mi asesoría y con todo lo que sea necesario para que ustedes vayan hilvanando, estructurando lo que en un futuro se puede convertir en su tesis de grado, con la que se van ya a mostrar las facultades y las capacidades que han ido adquiriendo como teólogos. Sé que esto pues es un poco complejo, pero de todas formas nos tenemos que ir adaptando, tanto ustedes como yo, y yo estoy consciente que tampoco ni usted ni yo somos ajenos a este tipo de dinámicas y a este tipo de metodología de trabajo. Entonces, bueno, sin más preámbulos y sin más introducciones que son, hay veces tan abrumadoras, vamos a empezar a darle de lleno a lo que es la temática de nuestro curso. Bueno, en primer lugar, entonces, debo de partir de esta aseveración. El ser humano conjuntamente ha vivido dos procesos que lo han constituido como humanidad. El primero de ellos es la hominización y el segundo de ellos es la humanización. ¿Cuál fue primero y cuál fue después? No, a ciencia cierta eso es algo que no vamos a saber nunca, es como el viejo juego entre el huevo y la gallina. Entonces yo me decanto por pensar de que ha sido un proceso dialéctico en donde cada uno de estos procesos se ha concatenado y se ha unido de una manera muy íntima al otro, permitiendo su desarrollo y permitiendo su despliegue dentro de todo el amplio panorama sociohistórico y cultural de la humanidad. Ya les voy entonces a explicar de qué se trata cada uno de estos procesos. El primero de ellos, que es el de la hominización, está emparentado con la formación de todo el aparato vital propio del ser humano, de toda su corporalidad. Todo esto es producto de la evolución, es producto de la manera en la cual nuestro organismo se ha esgrimido
a partir de unas dinámicas con su medio natural y también con los demás en tanto otros organismos vivos. Tiene que ver entonces con todos esos procesos evolutivos, con la manera en la que se ha estructurado todo el equipo vital, toda la corporalidad y todo lo que nosotros pensaríamos cabe dentro del campo del estudio de la biología. El segundo proceso, el de la humanización, también lo podríamos llamar proceso simbólico. Remitámonos entonces a la etimología de la palabra símbolo. Símbolo proviene de symbolein, significa aquello que une. De hecho, su antónimo o su contrario es diabolos, que es lo que separa. El símbolo es aquello que cobija y que ampara toda una diversidad de fenómenos y los encausa dentro de una estructura unívoca que permite tenerlo a la mano. Heródoto, en uno de sus libros de historia, argumenta que el símbolo era un objeto de dos partes que se entregaba a dos personas que habían realizado un contrato. Entonces, en el momento en el que este contrato se diera por satisfecho, cada una de las partes debía de entregar su correspondiente fragmento del objeto. Esta naturaleza simbólica es eminentemente sociohistórica, está asociada con la cultura, está asociada con nuestro sistema de creencias, con nuestras representaciones que le dan sentido y dirección a nuestra realidad, con nuestro juicio sobre lo verdadero, sobre lo bueno, sobre lo bello, que rebasan y que van mucho más allá de la inmediatez con el mundo natural. Nosotros, al igual que los otros animales, tenemos todo un conjunto de necesidades que debemos de satisfacer. Debemos alimentarnos, debemos defecar, tener relaciones sexuales, pero todos estos procesos vitales, todos estos procesos naturales, naturales pues entre comillas, ya ahorita vamos como a desarrollar un poco eso, tiene que pasar necesariamente por el filtro de lo simbólico, porque el mundo, y esto es algo que yo quiero enfatizar un poco después, se constituye en tanto subjetividad, es decir, en tanto desarrollo propio y psicológico de la persona, pero también se constituye como una objetividad, es decir, como una realidad que es externa a nosotros y frente a la cual nosotros nos sentimos rebasados, pero constantemente estamos volcando nuestra atención sobre esta. Explico un poco este punto que puede resultar un tanto complejo. Supongamos entonces, o no supongamos, es algo que pasa, todos sentimos hambre, ¿cierto? Pero entonces díganme ustedes si no es totalmente diferente el hambre que se sacia con las uñas y con carne cruda y royendo esa carne de la manera más primitiva posible, al hambre entonces que nosotros satisfacemos haciendo uso del fuego, haciendo uso de la técnica, con cubiertos, sentados a la mesa, departiendo sobre diferentes cuestiones, utilizando algunos ademanes y gestos. ¿Quiénes fueron entonces todos los que crearon todos estos ademanes, todos estos gestos, la técnica a la cual estamos supeditados, las costumbres sociales? No fuimos únicamente nosotros como individuos, como subjetividades aisladas y atomizadas, sino como constructo sociosemiótico que rebasa nuestra existencia individual y nos pone en un plano superior que es el de la cultura. La cultura ha sido objeto de muchas discusiones. Al día de hoy
Los antropólogos no se han puesto todavía de acuerdo en qué es la cultura, pero esto no nos exime de la responsabilidad de enarbolar un discurso coherente y un discurso serio sobre qué es la cultura. Cultura aparece dentro del mundo grecolatino en las Tusculanas de Cicerón bajo el verbo colere, que significa literalmente cultivo. Es la manera en la que el ser humano se cultiva a sí mismo, o al menos eso lo entendían griegos y romanos. Durante mucho tiempo se pensó que la cultura, en el siglo XIX, personas como Lewis Morgan, Bachofen, antropólogos pues de altísima talla, también el mismo Freud, consideraban que la cultura era algo opuesto a la naturaleza, era algo que servía para reprimir o para encauzar todas esas pulsiones naturales. Cultura entonces durante mucho tiempo estuvo emparentada también en el siglo XVIII con las grandes maquinaciones propias de la mente humana. Entonces se pensaba en una distinción de lo que era la alta cultura y la baja cultura, que obviamente ya este tipo de distinciones ha quedado un tanto rebasada. Herder, Vico a finales del siglo XVIII, Hegel a principios del siglo XIX, van a pensar la cultura haciéndole el acento a la Bildung. Bildung en alemán significa formación y es la manera en la que el ser humano estructura todo su ser y toda su experiencia vital de acuerdo con las tradiciones, las costumbres y todo aquello que compete al ejercicio de la vida común. De hecho, los románticos, ese movimiento pues, del romanticismo en Alemania, llegó a la gran conclusión de que la cultura es el estadio natural del ser humano porque es lo que lo acerca a lo divino. Pero vale. Entonces, volvemos a lo que veníamos trabajando. El ser humano entonces es producto de dos procesos, de la hominización y de la humanización, y hasta este momento no hemos llegado a ninguna certeza de cuál antecedió a cuál, sino que realmente preferiría yo pensar que se han entrelazado en un juego dialéctico en donde cada uno es una condición de posibilidad para el otro. Sabemos, por ejemplo, que nuestros primeros ancestros, cuando bajaron de los árboles a la sabana del Rif, tuvieron entonces que desarrollar unas capacidades motoras diferentes. Tuvieron que erguirse. Por eso los llamamos los homínidos, porque caminaban pues ya en dos patas, a diferencia de los primates, de las otras familias de simios. Sabemos, por ejemplo, que Neandertal tenía, de acuerdo a estos estudios en paleontología, tenía un cúmulo de neuronas cuya única función era suplir unas necesidades motoras y musculares. Y también sabemos que Sapiens, a diferencia de Neandertal, tenía un cúmulo de neuronas agolpada cuya única función era pensarse e imaginarse a sí mismo. Es el nacimiento entonces de lo que podríamos argumentar es una forma de autoconciencia, es una manera en la que el yo entonces se va percibiendo a sí mismo. Pero entonces también nos vamos dando cuenta de unas cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, Neandertal fue el primer homínido que no asesinaba a los ancianos y a los enfermos de su horda, sino que los abandonaba. Entonces ustedes me dirán, pero hombre, eso es igual de bárbaro. Y no es tan animalesco, por ejemplo, como lo que hacía Nabil y Siergaster, que cuando veían que una de sus partes de la horda estaba imposibilitada para seguir el trayecto,
entonces se la comían como a cualquier otro animal. Aquí entonces ya Neandertal empezó a desarrollar un poco un pensamiento abstracto sobre lo que corresponde a la subjetividad del otro. Por ejemplo, también sabemos, lo comenta Helen Cortis en su texto clásico, ya clásico de biología, en su curso, es un curso fantástico de biología, que Neandertal también tenía unas construcciones culturales un tanto sofisticadas y que ya avisoraban lo que iba a ser el pensamiento abstracto dentro del ser humano. Dentro de las pinturas rupestres se puede ver que las flechas y las armas que están ahí representadas no apuntaban a ningún órgano vital de estos animales que ellos solían cazar. ¿Qué quiere decir esto? Esto parece ser algo muy sencillo, pero ningún dato está dado al azar. Lo que quiere decir era que estos neandertales ya habían empezado a programar, a configurar un pensamiento de corte mágico religioso, lo que Fraser en su estudio de la magia llama la magia simpática, que es la que atrae, es una magia totalmente causalista. Entonces ellos dentro de esa cosmovisión, dentro de esa concepción primitiva del mundo, consideraban que si representaban a los animales de esta manera y a ellos de esta otra, los iban a volver a atraer, porque ellos entonces ya se volvieron unos observadores de los ciclos de la naturaleza. Yuval Noah Harari, por ejemplo, en su texto muy bonito de Animales a Dioses, nos comentan que esto hace parte de los primeros cimientos del pensamiento abstracto. Ya no era pensar únicamente en esta roca en particular, que es la que está aquí, ya no era pensar únicamente en este árbol, que es el que me enfrenta, sino que era empezar a construir una idea abstracta de lo que era el árbol, a abstraer unas características, unas generalidades y a partir de ello desarrollar todo un conjunto de convenciones. Sabemos también que en estos procesos de hominización, que no se dieron de un día para otro, hubo unos cambios totalmente drásticos en la parte dietética y alimentaria. Sabemos que Irgaster se cree que después de una gran tormenta descubrió el fuego y vio que era mucho más fácil roer la carne, y esa ingesta proteínica también posibilitó el desarrollo pues, de capacidades cognitivas. Entonces vean cómo todo realmente está emparentado y no podemos desembarazarnos ni del ser material del ser humano, ni de sus capacidades cognitivas o psicológicas, ni de las construcciones espirituales, neumatológicas, sociales, culturales y simbólicas. No se nos permite realmente desgarrarnos o alienarnos de ninguna manera de este tipo de elementos, porque cada uno no se puede entender y no se puede elucidar en su totalidad sin el otro. Sabemos, por ejemplo, este es otro ejemplo que quisiera traer a colación, que a diferencia de otros mamíferos, los homínidos tenían unos partos más prematuros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se tiene un parto prematuro, ustedes sabrán que la cría debe entonces de someterse a unos cuidados más rigurosos, a unos cuidados de mayor atención. Esto entonces, que se desarrolló pues primero en habilis, permitió que los nuevos miembros de la horda fueran aprendiendo las costumbres y aprendiendo los valores, entre comillas, que les habían legado sus antepasados. Esto también entonces corresponde a un dato, vean,
biológico, psicológico y cultural. Y cultural. Bueno, ya después de haberle dado un poco de explicación a lo que son estos dos grandes procesos de la formación del ser humano, debemos entonces intentar lanzar una definición satisfactoria sobre lo que es el hombre. Yo sé que esta es una pregunta tenaz, es sumamente difícil y la filosofía se ha encargado desde su nacimiento de darle forma y creo que nunca llegaremos a una universalización del criterio sobre lo que significa ser humano, pero podemos darle forma, porque si no entendemos esto, nunca vamos a poder entender la naturaleza propia del conocimiento, que es lo que distingue al, al hombre. Platón en el Fedro, más o menos en 247 A y 249 D, que ustedes saben que las obras clásicas también están divididas como la Sagrada Escritura. Platón en el Fedro define al ser humano de la siguiente manera. Él recurre a algo que se llama el mito alado, y entonces dice que el hombre es tripartita, que es una auriga, que es ese jinete que dirige a los caballos, un caballo manso y un caballo totalmente desbocado. Vamos entonces a explicar de una manera clara esta simbología platónica sobre lo que es el hombre. Platón dice que la auriga es el alma o la razón o la mente, que muchas veces se extrapolan todos estos conceptos del ser humano, es la psique. Es la psique en el sentido más amplio de cómo el hombre va constituyendo pues toda su realidad a partir de su reflexión. El caballo manso, que dice Platón, está totalmente volcado hacia los asuntos propios de la divinidad, hacia la virtud, hacia las buenas costumbres, hacia todo aquello que es universal, que tiene sus ojos y su intención y toda su fuerza puesta en la totalidad. Dice Platón, este caballo es el intelecto, el nous. En cambio, el otro caballo que es víctima de los excesos, que es totalmente concupiscente, que únicamente está abocado hacia lo mundano, hacia aquello que es caduco, hacia lo perecedero, Platón dirá, es la cupiditas, es la parte pulsional, son las entrañas, son las vísceras, es lo más primigenio, lo más primitivo del ser humano. Esta figura tripartita de Platón, sobre la cual estaremos volviendo constantemente, nos da muchas luces para entrar a definir lo que es el hombre. Vemos entonces en Platón que el hombre tiene una composición biológica. Para él son los huesos, los tendones, los músculos, la sangre, las arterias, el soma, ese cuerpo animado, diferente a la sarx, que es solo la carne en griego. Es también la parte psicológica, es el intelecto que evalúa, es el intelecto que abstrae las ideas, que es capaz de ver más allá de sí mismo, que es capaz de reconocerse, que es capaz de reconocer su superioridad. Y en todo esto está todo englobado dentro de una parte neumatológica, que vendría a ser la psique o el alma. Y esa psique o alma es la forma en la que el ser humano explaya
todo su accionar y toda su experiencia vital dentro de la historia. No puede existir una cosa sin la otra. ¿Cómo entonces nosotros nos plantearíamos como un intelecto netamente puro, como una especie de nube, como una suerte de mente metafísica? ¿Cómo entonces también solo nos reduciríamos a ser un conjunto de átomos y de ser un organismo material? ¿Cómo entonces también nosotros nos reduciríamos a ser un espíritu sin contenido real, un espíritu que no está desarrollado dentro del plano histórico? Esto es inadmisible. Muy bellamente, Plotino recoge esta figura en sus Eneadas para explicar que tanto el cosmos como el ser humano se desarrollan de una manera similar. Para Plotino, el cosmos es toda la organización de una mente providente, es toda una inteligencia bondadosa que ha dispuesto a todo de un orden, de una autosuficiencia y de una libertad. Esta mente primero parte de lo que él llama es el uno, teón, el uno. Del uno, de acuerdo con Plotino, solamente podríamos decir es. Tiene una plenitud ontológica. A partir del uno se realizan unas hipóstasis mentales de este cosmos y se crea lo que es el mundo inteligible o el mundo eidético. Y este mundo inteligible o este mundo eidético se crea la parte ílica o la parte material. Plotino dice, así como el cosmos, que significa orden, está pensado de esta manera, esa palabra es sumamente clave, está pensado de esta manera, el ser humano es un microcosmos, el ser humano es un pequeño cosmos andante y esto es algo que es sumamente bello. El ser humano posee una parte ílica, puede ver, oftalmol puede ver, pero también puede inteligir ideas, o sea, puede ascender, puede entender aquello que rebasa su existencia individual, particular y singular, puede elucidar de qué manera se concatena y cómo se engloba la multiplicidad en la unidad, y también es capaz de deliberar sobre la esencia de lo divino que se desenvuelve dentro de su propio ser. Es entonces que Plotino llega a esa gran conclusión. El Dios, aquello que es el uno, aquello que es por excelencia, se ama a sí mismo en el hombre. Y el hombre, a partir de sus ejercicios intelectuales y místicos, es capaz de recuperar esa unidad que fue perdida. Les propongo también que entremos a analizar el mito judeocristiano de la creación. No quiero yo que hagan interpretaciones piadosas o devocionales de este. Pongámonos entonces en los ojos del investigador y desentrañemos parte de lo que el autor sagrado, o los autores sagrados, porque son varias manos las que construyen el texto del Génesis, querían decir sobre el hombre. Aparentemente, quienes constituyeron este libro sabían que en algún momento la humanidad estaba en un estado de unidad con la naturaleza, de una unidad indiferenciada, en donde se vivía pues como vive un animal que no es capaz de reconocer la idea de una cosa y la idea de otra cosa, sino que nada más las utiliza y las niega, ¿cierto? Pero entonces ahí entra en juego lo que es la serpiente. No quiero que le den interpretaciones machistas, ni misóginas, ni bobitas al libro del Génesis.
Piensen en esta serpiente como esa parte preconsciente de la mente del hombre, como un paso necesario en ese desequilibrio con el mundo natural. Cuando Eva le da de comer a su esposo Adán del árbol del conocimiento, no lo leamos únicamente como una transgresión a la ley divina, como una infidelidad a esta, sino que entonces ya las relaciones con la naturaleza no se van a plantear nunca de la misma manera. Se van a plantear como una relación de total soberanía del pensamiento abstracto sobre la naturaleza, ya no como una unidad indiferenciada. Es entonces que se empiezan a desarrollar también las estructuras sociales propias de una mente más sofisticada, que es cuando Dios le da el castigo a Adán de que debe de trabajar y conseguir el pan con el sudor de su frente. Esta figura también aparece de manera muy clara en las metamorfosis de Ovidio. Vamos a ver cómo se van desarrollando algunos arquetipos sobre la concepción del hombre en las diferentes manifestaciones religiosas y poéticas de la historia. Dentro de la metamorfosis de Ovidio se tenía en cuenta, así como en Hesíodo en su Teogonía, que existió en algún momento una edad de oro en donde todos los seres humanos estaban en contemplación de lo divino, en donde los seres humanos estaban al amparo de Saturno, en donde realmente no había trabajo duro, no había que labrar la tierra, no había vejez, no había guerra, no había belicosidad. Eso no le recuerda un poco a la cuestión pues, del Génesis. No había maldad, no había triquiñuelas entre los hombres. Pero después cuando Saturno fue exiliado por Júpiter y entramos en las metamorfosis dentro de la Edad de la Plata, es que ya aparecen otro tipo de prácticas que nos van alejando de esa unidad con la naturaleza y con lo divino, hasta que finalmente, entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, los hombres ya se dejaron de preocupar totalmente por los asuntos de lo divino y estaban únicamente prestos hacia su propio interés, hacia su egoísmo, hacia un narcisismo totalmente exacerbado. Vemos cómo entonces en varias culturas se va replicando esta imagen del ser humano que les he compartido primero con Platón, después con el mito del Génesis